Amén. El libro de San Mateo, amén. Apláudale, porque Él se merece toda la gloria, amén. El libro de San Mateo 7:5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted quiere ponerse en pie para leer la palabra de Dios. 7:24. Dice los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermosa palabra de Dios, amén. Dice que cualquiera que oye esta palabra y las hace, el Señor le va a comparar como un hombre prudente. No solo el que la oye, sino también el que la hace. A ese varón Dios lo considera como una persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Amén. Siempre decimos que la roca es Cristo Jesús, ¿no? La roca son sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Cuando nosotros caminamos sobre los mandamientos del Señor, cumpliendo con su palabra, cumpliendo con lo que Él nos manda hacer, dice que Él nos considera prudente y de esa manera nosotros estamos edificando una casa firme, sólida. Ahí es firme y sólida, cuando nosotros cumplimos con su palabra, con sus mandamientos. Dice, cualquiera que oye, dice estas palabras. Y podemos ver, yo leía el libro de Mateo, y antes de que él empiece a hablar de esta parábola, de este ejemplo del cimiento, el Señor le enseñaba a la multitud. Él estaba hablando con la multitud. Él había iniciado su ministerio. Juan el Bautista ya había caído encarcelado y él empezó su ministerio. Entonces, cuando él empezó a hablar, la multitud empezó a reunirse y él les empezó a enseñar. Y antes de que él hable, le enseña a la gente sobre los dos cimientos. Él les hablaba sobre Jesús y la oración. Él les hablaba sobre el ayuno. Él les hablaba sobre los tesoros que debemos hacer, tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Él les hablaba de la lámpara del cuerpo. Él les enseñaba de los ojos, que debemos guardar nuestros ojos, que debemos guardar nuestro corazón, que si hacemos ayuno, debemos hacer ayuno para gloria y honra del Señor y no para ser visto por los hombres. El Señor le enseñaba sobre las riquezas, que no debemos amar las riquezas. Él les hablaba y le enseñaba sobre el afán y sobre la ansiedad. Miren todas las cosas que le enseñaba. Él enseñaba sobre el juzgar a los demás. Todo esto en el libro de Mateo. Jesús les enseñaba cómo ellos debían orar. La regla de oro, la oración. Le enseñó paso por paso cómo debíamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le enseñó sobre la puerta estrecha y le enseñaba sobre los frutos, para que nosotros podamos reconocer a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios, a uno que no lo es, que lo vamos a reconocer por los frutos. Y todas esas cosas les hablaba el Señor Jesús antes de hablarles de cómo debían edificar su casa. Entonces, por eso el Señor
después que le habla todas estas cosas, que le habla de guardar su corazón, sus ojos, que le enseñaba sobre no amar más el dinero y todas las cosas, les dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice: descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y esa casa qué pasó? No se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Dice, fundada sobre la roca. En el 26, ¿pero qué pasó? Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién es el que edifica la casa sobre la arena? El que oye la palabra, pero no la hace. Este hombre es el que está edificando su casa sobre la arena. Dice que cuando vienen los ríos, cuando viene la lluvia, cuando viene el viento y golpean sobre aquella casa, ¿qué pasa con la casa? Se derrumba, se cae. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos. Los cimientos, ¿qué quiere decir? Entonces, que los cimientos es la palabra de Dios. La palabra en conjunto con ¿qué? Con la obra. Es como la fe. La fe sin obra es muerta. Un cristiano que solo habla de la palabra de Dios pero no la cumple, ¿qué es? Un hombre insensato. Porque habla, conoce, habla todo, te dice toda la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, no lo vemos más. No viene más. Pero el Señor nos enseña, ¿ven? Que nosotros debemos ser hacedores de su palabra. Cuando nosotros hacemos su palabra y no solo la hablamos, estamos edificando nuestra casa sobre la roca. ¿Sabe qué? Esta mañana recordaba que cuando nosotros empezamos con mi esposo a edificar nuestra casa, contratamos un albañil, ¿no? Y este hombre, bueno, edificó todo, dijimos: vamos a hacer losa porque queríamos edificar una casa arriba. Bueno, todo hermoso, se edificó la casa, parte de abajo. Cuando nosotros íbamos a empezar a edificar la casa de arriba, ¿sabe que la losa se empezó a bajar, a ceder? Cuando, bueno, tuvimos que llamar a un profesional, llamamos al hombre que vino a hacer, voy a resumir, ¿no? El hombre nos decía que no podía hacer, porque si la losa hubiera cedido la cantidad de centímetros que cedía, la casa se hubiera desmoronado, que era imposible, hasta que el hombre viene y ve con sus propios ojos. Cuestión, nos tocó contratar a una persona, un profesional, que vino, en medio de todo eso Dios hizo un milagro, hermanos. Porque cuando viene el profesional, la persona profesional que vino a revisar la viga, la columna aérea, nos dijo, realmente en su casa ocurrió un milagro. Porque una losa, cuando desciende 5 centímetros, se desmorona, se cae todo. Y nuestra losa había bajado 19 centímetros. Nosotros estábamos todos adentro de nuestra casa. Un milagro de parte de Dios. Cuestión, resumiendo, cuando esta persona profesional empieza a trabajar, trae creeper de camión, levanta, empieza a romper y sacó todo, tuvo que abrir todo, sabe que esa viga tenía, aquellos que saben de viga, tenía unos espirales. Son unos espirales. Y eso tiene que ir también con otros espirales que van así, ¿no? Más o menos, no sé si me explico. Tenía que estar bien reforzado. No estaba reforzado, estaba así nomás. Y yo me trajo eso a mi mente, ¿no? Lo que nos pasó. Algo tan insignificante. Faltaba una varilla. Faltaba una cosa. Pero eso que era insignificante iba a traer una ruina tremenda en mi hogar. Porque dice que cuando una losa cede,
hace que las paredes caigan también, porque eso está agarrado de las paredes también. Entonces no es que se desmorona solo el techo, no, caen las paredes también. Se iba a derrumbar todo. Entonces el Señor me traía esta palabra, esto que me había pasado, y me traía a memoria, que dice que cuando el hombre insensato edifica la casa sobre la arena, cuando oye la palabra y no la pone por obra, dice que la ruina es grande, es tremenda. Y a veces nos pasa, porque a mí me pasa, me ha pasado a usted. Y a veces venimos edificando, venimos construyendo, venimos haciendo, y de repente viene la prueba, y nosotros creemos que estamos haciendo todo bien. De repente viene una prueba, viene una lucha, viene una dificultad, y nosotros creyendo que estamos edificando la casa sobre la roca, de repente se nos derrumba todo, se nos cae todo. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Y saben qué me decía el Señor? A veces las pequeñeces, a veces los pequeños detalles son esas pequeñas zorras que entran y se devoran todo el mundo. Algo tan sencillo como no me acuerdo el nombre, la varilla, como una varilla, iba a derrumbar todo mi hogar. Algo que quizá el albañil pasó por alto. ¿No será que nosotros también a veces pasamos por alto cosas? Y seguimos como si nada. Y queremos edificar, y queremos construir. Y de repente viene la prueba y la tormenta. Y arrasa con todo. Y ahí viene la frustración, viene el por qué. Pero si yo estaba haciendo todo bien, y no nos dimos cuenta que la pequeñez, que para nosotros creemos que es pequeñez, pero no importa. Dice que nuestra base tiene que estar bien cimentada. A veces omitimos pequeñas mentiras. No, pero es una pequeñez, no pasa nada. A veces ocultamos pensamientos que a Dios no le agradan. Tal nadie se da cuenta. Estamos atando con alambre nuestra casa espiritual. No pasa nada. Una miradita de más, no pasa nada. Y no nos damos cuenta que nosotros, los hijos de Dios, no solo somos partícipes del mundo terrenal, sino que hay un mundo espiritual que se mueve. Hay un mundo espiritual que se mueve. Nosotros vivimos en el mundo físico, pero hay un mundo espiritual que continuamente está trabajando. Hay potestades, hay principados, hay gobernadores que continuamente trabajan en contra de los hijos de Dios. Y si hay algo que aprendí en este tiempo, es que Dios no se contradice de su palabra. Cuando Dios establece leyes, mandamientos, estatutos, decretos, los pone para que nosotros los cumplamos. Si nosotros no nos sujetamos o queremos transgredir esas leyes o mandamientos, por más pequeños que a nosotros nos parezcan, no nos estamos dando cuenta y estamos escatimando materiales para nuestra casa espiritual. Entonces después no soportamos la tormenta, no soportamos la lucha, después nos sentimos abatidos, nos sentimos deprimidos. ¿Y es por qué?
porque le dimos lugar al enemigo. Siempre me quedó a mí cuando Dios llama a Moisés para que él vaya a libertar el pueblo de Dios. Se le aparece en la zarza una historia muy conocida, creo que los que estamos acá todos la conocemos. Cuando Dios llama a Moisés y él sale con su hijo, con su mujer y sus hijos, va camino, dice que le sale el ángel de Jehová para matarlo. Y yo dije dentro mío, pero el Señor, ¿cómo lo va a matar? Si nos mandó llamar para libertar al pueblo y en medio del camino sale para matarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo la mujer? No estaban circuncidados. Moisés, sin darse cuenta, estaba transgrediendo una ley de Dios. Miren lo celoso que es Dios de sus leyes, de sus mandamientos y de sus estatutos. Y nosotros creemos, si lo hizo con Moisés, imagínense nosotros. Estamos hablando de Moisés, del ungido de Dios, del que Dios guardó de las garras de Faraón para que no lo mate. ¿Cuántos niños murieron? Moisés salió, Dios guardó su vida. Dios guardó la vida de Moisés. ¿Y cómo después sale para matarlo? Es que Dios no puede negarse a sí mismo. Nosotros no podemos omitir ciertas cosas que para Dios son importantes. Hoy decía mi hermano Juan, yo me considero un pecador. Hermano Juan, el Señor Jesús ya pagó por tus pecados. Tú ya eres libre. Tú le aceptaste al Señor Jesús como tu único y suficiente y Salvador. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, ya no somos más pecadores. Ya no practicamos el pecado. Somos hijos de Dios. Él no nos llama pecadores. El diablo nos llama pecadores. Jesús nos llama real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ahora, pecadores, si practicamos el pecado, ahí sí somos pecadores. No hay que dejar que el enemigo nos engañe. Debemos escudriñar su palabra. Debemos acercarnos al fogón, a escuchar la palabra de Dios. Debemos juntarnos con aquellos, dice, júntate con sabio y serás más sabio. Debemos oír su palabra y ponerla por obra y no dejar que el enemigo nos engañe. Porque el enemigo salió a eso estos tiempos, a engañar. ¿Y sabe a quién engaña el enemigo? A los que no conocen su palabra, a los que no la leen, a los que no la escudriñan. Recién veníamos hablando con mi esposo. Viene la importancia de escudriñar la palabra de Dios para que no seamos engañados. Vivimos tiempos difíciles. ¿Y saben por qué vivimos tiempos difíciles? No porque hay más demonios en el mundo, sino porque hay más personas omitiendo la ley de Dios. Porque hay más personas habladoras que hacedoras. Entonces, las personas se van degenerando, van omitiendo pecados, pequeñeces. Pero para Dios no son pequeñeces. En cuanto usted pueda ordenarse, ordénese. Gloria a Dios. Y lo digo en general, lo digo desde lo más grande hasta lo más pequeño. Pero qué estricto que es el Señor. Sí, hermano. Si usted escudriña la palabra y si usted se mete
se va metiendo, más Dios le va a ir demandando, más Dios le va a ir pidiendo. Y eso va a depender de usted, de lo que usted quiera hacer. Si usted quiere edificar una casa bien fuerte, sepa que usted no puede ir por la vida, no podemos ir por la vida transgrediendo las leyes de Dios. Y después pretender que cuando venga la lucha, que cuando venga la prueba, que cuando venga la dificultad, no se derrumbe nuestra casa, no se derrumbe nuestra vida, no se derrumbe nuestro matrimonio, no se derrumbe nuestra economía. Porque nuestro Dios es Dios en todas las áreas de nuestra vida. Siempre lo decimos, Dios es Dios acá en la iglesia, Dios es Dios allá en casa, Dios es Dios en el trabajo, Dios es Dios en todos lados. Somos hijos de Dios en todos lados donde vayamos. Gloria a su nombre, amén. Gloria a su nombre, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Yo leía hoy la bienaventuranza del Señor. Leía y yo decía, hay muchos cristianos que cambian la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué hay muchas personas que cambian la palabra de Dios? Porque son pocos los que están dispuestos. Son pocos los que están dispuestos a ser aborrecidos. Son pocas las personas que están dispuestos a que lo menosprecien, a que los dejen de lado, a que te traten de cuántas cosas que se dice hoy. Cuando uno se levanta a hablar la palabra de Dios, cuando uno se levanta a hablar en contra del pecado, enseguida lo mismo evangelio, lo mismo cristiano, te tratan de religioso. Gloria a Dios, estamos aquí. Los mismos cristianos nos llaman religiosos, nos llaman fariseos. Cuando se levanta un hijo de Dios a hablar contra el pecado, a hablar contra la idolatría, ahí está el fariseo. Pero qué exagerado, tanto. Y la verdad es que sí, hermano. La verdad es que si usted lee la palabra de Dios, usted va a ser un siervo sufrido. Usted tiene que estar dispuesto, porque nosotros vamos en contra de este mundo, vamos en contra de la corriente de este mundo. No vamos nosotros caminando, el mundo va para allá y nosotros vamos para allá. Totalmente en contra. Entonces, ¿por qué hay pocos hacedores de la palabra? Porque hay pocas personas dispuestas a dejar su vida, a dejar lo terrenal, a dejar las modas, a dejar la corriente del mundo para seguir a Cristo. Son pocos. Son pocos. Decía la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No dice, bienaventurado el que mejor canta, bienaventurado al que más gente reúne, bienaventurado al mejor predicador. No, bienaventurados son los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay escasez de justicia. ¿Por qué? Porque hay muchos habladores y poco hacedores. Bienaventurado, decía el Señor, los misericordiosos. Bienaventurados porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los soberbios. No, bienaventurados los humildes. ¿Cuánto le cuesta a los cristianos hoy, no? Yo me canso de escuchar. Ah, yo soy cristiana.
Soy mansa pero no mensa, dicen. Totalmente en contra de la palabra. Gente, cristiano que implacable. Ellos son más orgullosos que el mundano. A mí no me va a pisotear. Yo soy hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No. He escuchado hasta decir, la Biblia dice que me peguen en esta mejilla y en esta. Después no dice qué tengo que hacer. ¿Usted ha escuchado, hermano? Personas que no están dispuestas. Que no están dispuestas a padecer como el Señor padeció. Bienaventurado, dice el Señor, si por mi causa os vituperan. Bienaventurados sois si los menosprecian. Bienaventurados si se burlan de ustedes. No es fácil, hermano. No es fácil. Pero hay una recompensa. Si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca, el Señor es fiel y verdadero para ayudarnos a cumplir. No importa cuántas veces tu casita se derrumbó. No importa cuántas veces. El Señor es bueno. Decía la hermana, todos los días se renueva su misericordia. Decía la hermana mía, si hoy quizá pensé mal, si hoy quizá dije una palabra que a Dios no le agradó, dice su palabra que todos los días se renueva su misericordia. Él conoce los corazones. Él conoce la intención. Si hay una intención de abandonar los hábitos, si hay una intención de abandonar, de permitir que el Señor entre a nuestra vida y cambie y transforme todo. O si hay cositas que sí y cositas que no. Déjeme decirle que si usted es uno de esos que hay cositas que sí y cositas que le duele un poquito, que no le gusta, déjeme decirle que cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, su casita se va a derrumbar. Pero si nosotros, pese a que nos equivocamos, pero nos negamos, ¿cómo se dice? Nos negamos a nosotros mismos. Dios ve. Y así caiga una vez, se renueva su misericordia todos los días. Y Él te va a levantar. Y Él te va a ayudar a edificar tu casita. Y de ese error, usted va a aprender. Y usted ya va a mejorar su casita. Y quizá va a presentarse otra prueba, otra lucha, otra dificultad. Pero ya no la pasada. Usted va a avanzar. Porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios van de victoria en victoria y de poder en poder. O sea que vamos venciendo. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Solo hace falta un corazón dispuesto. Un corazón recto. Un corazón íntegro. Un corazón no que diga, bueno, esta cosita, total, nadie ve, no pasa nada. Me quedo con un vuelto, no pasa nada. Son las pequeñeces, las pequeñas zorras, las que devoran el viñedo. Son esas pequeñeces que usted escatima para la construcción de su casita, lo que después hace la gran destrucción. Y después nos preguntamos por qué. Y quizás eso. Quizás son las pequeñeces que nos hacen después estar caídos. Que el Señor nos ayude. Decía Jesús en el 28, dice, y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, la gente se admiraba de lo que Jesús enseñaba. ¿Sabe por qué? Porque Él lo cumplía. Porque cuando a Él lo menospreciaban, porque cuando a Él lo despreciaban, ¿Él qué demostraba?
Él se mostraba como misericordioso. Él se demostraba con amor. Él cumplía la palabra, la ley que estaba establecida por el mismo Dios. Entonces, la gente que decía, pero este no es solo un hablador, sino que este está cumpliendo la palabra. Lo mismo pasa hoy en día con nosotros. La gente sabe que el Señor nos ayude a no ser habladores, sino hacedores de su palabra. Amén. Que el Señor nos ayude, porque estos tiempos son malos, pero no porque se multiplicaron los demonios de repente, no, porque la gente se hizo habladora y no cumplidora, porque hay muchos sensuales, como dice la palabra, que hablan de la boca para afuera, pero no están dispuestos. Entonces, la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por su fruto. Que Dios nos ayude. Que podamos edificar nuestra casita sobre la roca. Van a venir las dificultades, van a venir los fracasos, pero de ello debemos aprender. Que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, porque tiempos difíciles se acercan. Amén. Tiempos difíciles, donde se levantan muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Y dice que aún sus escogidos serán engañados. Por eso, hermano, es importante instruirse en la palabra, entrar en la comunión con el Señor, buscar en la intimidad. Usted puede decir, yo no sé orar, hermano. Orar es hablar con Dios. Hable con el Señor. Hágase amigo del Señor. Cuéntele al Señor. Cuando usted va caminando para su trabajo, hable con Él. ¿Sabe que yo tengo 2 niños? Y a veces me cuesta tener esa intimidad, porque para donde me muevo, ahí está mi bebé. Me muevo en la cama, ahí está mi bebé. Y aprendí a hablar con el Señor. A veces me cierro un ratito en el baño. A veces estoy en la cama acostada ahí y aprendí a hablar con Él. Busque el momento de la intimidad para que usted tenga la dirección, para que usted tenga la guía, para que el Espíritu de Dios le revele a usted en dónde está la falla, en dónde está el punto, qué es lo que tú quieres, Señor, de mí. Que el Señor nos ayude a edificar nuestra casa sobre la roca. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Hasta aquí.